de los periodistas que más conoce del ámbito de religión, de muchos datos, pero específicamente de este y lo ha seguido atentamente. Y además, quiero contarles que lo tuvimos el miércoles pasado y nos habló de que uno de los tapados era efectivamente quien ha sido ungido papa en la iglesia allá en el Vaticano. Muy buenos días, Guille, ¿cómo estás? Un gusto tenerte mañana con vos. Por allá. Guille, ahí la verdad que leía y vamos a pedirle a acá a la producción si podemos pasar tu artículo de Letra P. Vos ya hablabas de él ayer, o sea, el miércoles en la tarde, ¿fue así? No, el martes, digamos. El martes. Escribí porque creo que hablamos el martes a la mañana con ustedes. Ya figuraba ahí entre los tapados, pero el martes a la tarde surgió como otro datito, porque ya si se complicaba un poco el cónclave, seguramente iba a ser el elegido. Bueno, salió, no siempre pasan estas cosas, pero digamos, había como dos datos importantes. ¿Recuerdan que hablamos de congregaciones generales antes de la entrada del cónclave? Sí. Que participan tanto los cardenales electores como los cardenales más viejos de 80 años. Ahí es como la rosca, cómo se va manejando todo, qué candidatos se pueden ir postulando o aparece, digamos, que puede llegar a tener mayor cantidad de votos. Pero hay una cosa que es el tema que exponen cada uno de los 133 electores, digamos, su visión de la iglesia, sus cosas, y ahí el nombre de Robert Prevost empezó a hacer comentarios, digamos, entre los cardenales. Estuvo bueno lo que dijo, nos gustó más. Y entonces, a raíz de eso, bueno, otras consultas, porque recordemos que lo que pasa en el cónclave es muy difícil saber porque hay un secreto total de lo que pasa en el cónclave, pero siempre hay versiones. Entonces, en esas versiones previas ya se hablaba de que si se complicaba un poco la línea, digamos, si no había un candidato firme, que no había cuando entraron todos los cardenales a la Capilla Sixtina, podía ser que apareciera un tapado con el correr de las votaciones. Bueno, el artículo está hecho a partir de eso, no es un pronóstico, no es un anticipo, pero bueno, salió como eso ahora, por el Espíritu Santo, será como dicen los cardenales cuando entran a la Capilla Sixtina. Pero bueno, la idea no era dar un anticipo, sino mostrar que era un posible tapado que aparecía oportunamente si no había un nombre de consenso o un cardenal que consiguiera esos 2 tercios que se necesitaban para ser ungido papa. Y vos también nos habías planteado, cuando hablamos el miércoles, nos decías que también la iglesia, y lo hemos visto también en la película El Cónclave, como que la iglesia tampoco quiere demorarse mucho en elegir porque también marcaría o daría la sensación de que hay divisiones dentro de la iglesia. Claramente habían favoritos que vos en tu artículo lo planteás, que estaba Tagle, Parolin. Ahora, ¿vos crees que al darse cuenta que no se ponían de acuerdo, lo votaron a él? O sea, ¿cómo se llega a pensar en él? ¿O que todos los votos terminen convergiendo ahí? Lo que pudo haber pasado y lo que se dice a modo de trascendido es que tanto Parolin como Tagle fueron los que fueron teniendo en la primera votación y en la segunda votación más votos. Pero en el orden de los 40, 30, no más cada uno. Y después aparecía Erdo, que es el húngaro, como en un tercer lugar. Pero ninguno, digamos, lograba superar ese techo de los 40 votos aproximadamente. Entonces, lo que especulan algunos vaticanistas es que, viendo que ni Parolin ni Tagle podían, digamos, ir hacia una figura común, digamos, que los votaran a ellos, hubo como una especie de acuerdo o alianza entre ellos dos para evitar que esos dos son más de la línea bergogliana, uno más moderado, el otro más bergogliano puro, pero digamos
al ver eso y ante el avance del conservador Erdogan, trataron de buscar una figura de consenso y, digamos, ahí parecía ser que, digamos, Parolin declinó. Todo esto es especulación, son datos, o sea, no sabemos si fue así, claro, pero todas son las cosas que van contando o hacen trascender algunas personas, pero que seguramente pueden haber sido así o no pueden haber, o tal vez no, pero bueno, es así que Parolin se habría dicho, no, yo no quiero, al no tener tanto consenso, no quiero ser papa, y ahí parece que surgió la figura de Prevost, recordando lo que había dicho en la previa a la entrada de la Capilla Sixtina. Lo definiste en la nota justamente que hiciste como un cardenal de dos mundos opuestos. ¿A qué te referías? No, hay dos mundos opuestos es porque nació en Estados Unidos, vivió en Chicago, tuvo como un gran despliegue pastoral en Perú, entonces ahí él tiene la nacionalidad peruana también, así que tiene doble nacionalidad, y digamos, esos dos mundos, el mundo latinoamericano y el poder central del mundo que quiere tener Estados Unidos con otras potencias. Entonces ahí esos son un poco los dos mundos, ¿sí? Y por eso también, aparte tiene una visión de la realidad de Latinoamérica que conoce muy bien, y justamente ahora con Donald Trump en Estados Unidos y su política migratoria, digamos, es como que algunos hablan de que es un muro de contención para Trump. Vamos a ver, es una persona que es estadounidense y va a hablar de cara a cara y en el mismo idioma con Trump cuando se lo encuentre alguna vez, así que todavía no ha confirmado si va a ir a la toma de posesión del domingo 18 de mayo, que es un día movidito para todos los periodistas porque corre Colapinto en Imola y también son las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Así que va a ser un día movidito para el trabajo periodístico. Es cierto, es cierto. Además, bueno, justamente ayer mostraron una entrevista que le habían hecho a una de las personas más cercanas a Trump, preguntándole, previo digamos, al cónclave, bueno, qué es lo que pensaban o quién podría llegar a ser, y claramente dijeron que Trump no quería que Prevost sea elegido. Entonces uno entiende que va a ser de alguna manera un freno a toda la política migratoria y la política bastante extremista de alguna manera de Trump. Sí, igual Bergoglio se había hecho, digamos, como había puesto a su persona, ahora no recuerdo el apellido, pero antes de morirse, había nombrado un arzobispo de Washington que tiene una postura muy contraria a las políticas migratorias de Donald Trump. Así que Trump ya tiene un obispo bastante cerca que le va a marcar el camino y va a tratar de dialogar para eso que decía Jorge Bergoglio. Para los migrantes, para las personas en estas situaciones que buscan mejores horizontes, o como se decía antiguamente, que buscan hacerse la América, encontrar, digamos, formas de construir puentes y no muros como quiere hacer Donald Trump. Guillermo, preguntarte, primero buenos días, y consultarte respecto de, primero el nombre que elige, o sea, ¿quién fue León XIII para que León XIV tome su nombre, digamos, entendemos uno de los fundadores de la doctrina social de la Iglesia, y si esto puede hablar del camino que va a seguir León XIV, y después que poquito hemos escuchado, pero ha dicho mucho en eso que hemos escuchado, y él ha tenido como una acción muy clara respecto de posicionarse con el pueblo durante la represión del gobierno de Dina Boluarte, ser muy crítico en cuanto a los crímenes cometidos durante el gobierno de Fujimori. ¿Nos puede marcar un poco el camino? Sí, seguramente. Nosotros, digamos, ahora recién lo estamos descubriendo un poco, a ver hacia dónde va a ir el nuevo Papa, y digamos,
su elección del nombre. Sí, la elección del nombre, como vos bien dijiste, es porque León XIII fue, digamos, un poco el inspirador de la doctrina social de la Iglesia, que bueno, que fue como el caballito de batalla de Jorge Bergoglio, así que eso ya nos marca un punto de inflexión de que sabemos que va a partir desde ahí, que aparte habló muy poco antes de esto. ¿Sabes lo que dijo Prevost antes del cónclave? Dijo que parar ni retroceder. Eso fue lo que dijo durante la previa. Fue una de las pocas frases que le dijo al periodismo. Bueno, entonces ya nos está como marcando un camino, ¿no? Además, exactamente, sí, por eso. Me parece que ahí nos está marcando un camino. Y habló en castellano, no habló en inglés. Entonces eso también, digamos, marca una diferencia porque podía haber dicho algo en inglés y sin embargo, claro, exacto. Habló en español y después también lo nombró Francisco. Así que ahí tenerlo tan presente el primer día cuando es ungido Papa, la verdad que ya te está diciendo, estoy por el mismo camino. Guillermo, ¿se sabe con qué? Bueno, se habló de Perú, bueno, Norteamérica, gran parte de Latinoamérica, pero ¿qué relación va a tener con el resto del mundo? Francisco viajó mucho a África, a algunos países donde el catolicismo no es tan fuerte y llevó su mensaje sin embargo. ¿Se sabe con qué países puede llegar a tener más afinidad o los primeros que pueda llegar a visitar? No, todavía no hay una agenda, todavía recién hoy nos enteramos de su entronización papal, que va a ser, como dijimos, el domingo 18 de mayo, y bueno, a partir de ahí están hablando de que posiblemente en estos días dé una conferencia de prensa a los periodistas que trabajaron allá en Roma, así que seguramente ahí van surgiendo algunos datos, como surgieron en la época, en el 2013, cuando Bergoglio dijo, quiero una iglesia de los pobres para los pobres, y ahí marcó la línea, y después su primera decisión fue ir a Lampedusa para visibilizar eso, el tema de los migrantes que está tan candente en Europa y en otros países. O sea, vamos a tener que esperar un poquito para ver cómo se mueve, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus prioridades, y seguramente algún viaje tendrá y empezarán los contactos. Van a viajar bastantes personalidades a la entronización, así que Milei ya se anotó para ir, así que veremos a ver cómo surge eso. ¿De qué color irá el traje que lleva Trump? Si cuando tenía que ir de negro fue azul, veremos ahora de qué color. Me gustaría, si te parece, Guille, que podamos hablar el lunes 19 de mayo, después de este gran evento, para que comentemos acerca de cuáles fueron las autoridades que asistieron, bueno, los entretelones, ¿te parece? Sí, perfecto, hablamos. Te agradezco muchísimo esta comunicación, ha sido muy interesante para nosotros, te mandamos un beso gigante. Ok, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.